Gloria a Dios. Libro de San Marcos, capítulo 4. Ahí damos lectura. Todos vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesús hasta el verso 20. Amén. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella y en el mar, y toda la gente estaban en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espino, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él le dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Tenga la bondad, hermanos y amigos, tomar asientos. Bueno, yo quiero entrar en un tema muy interesante, hermanos. Parece que el domingo pasado les había dicho que quedábamos en continuación la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Una carta muy bonita y ojalá sea leída con cuidado, meditándola bien, porque allí encontramos cosas sumamente interesantes para la vida nuestra. Dando a entender el apóstol Pablo que cada uno de nosotros debemos estar interesados en saber quién nos llamó, para qué nos llamó, quiénes somos, a quién pertenecemos, qué es lo que yo tengo que hacer. En fin, hay una cantidad de cosas muy hermosas en esa carta que despierta
que despierta precisamente a los creyentes que están allá en el Asia Menor, y el imperio precisamente romano es el dominante, de modo que Pablo despierta para lo que los hermanos entiendan como hoy. Hoy vivimos en un mundo hostil. Hoy vivimos en medio de un mundo depravado, como ustedes lo observan, que hoy la prostitución, el satanismo, el alcoholismo, en fin, eso es lo que se mueve en la calle, la inmoralidad en la forma de vestir, cómo viste la niña, ya. Por eso es que hay tanto niños por ahí huérfanos y en la calle, porque cualquiera niña provoca a los muchachos, ¿cierto? Cualquiera muchacha provoca a los muchachos y viene la dificultad. Entonces, en medio de ese olaje, de esa situación, vivimos nosotros. Vivimos. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ubicarnos bien, porque el mundo seguirá de mal en peor. Cosa que antes no se escuchó, la estamos escuchando hoy, ¿cierto? Ya hoy la sexualidad nos enseña como sexualidad, porque la sexualidad tiene que ver cómo visto, cómo ando, con quién, y todo eso es sexualidad, pero eso no se menciona. Siempre se menciona son condones, que el joven tiene que usar condones, y cuando un docente está enseñando esto, le está diciendo al muchacho, hágalo, porque eso es lo que se entiende. Entonces, fíjense ustedes que la educación, aunque si usted observa que el mundo, usted lo mira así, pero el mundo no va así, el mundo va así en un deterioro. Si usted mira la imagen que el rey Nabucodonosor hizo, si lo mira de así arriba abajo, va en deterioro. Va en deterioro. Ojalá lo observen bien esa imagen y verá usted, así está el mundo. El mundo va así a pique, así abajo. Entre más días vamos a ver cosas más terribles, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho, matrimonio hoy ya de hijo con mamá, de papá con la hija, de hermano con hermana. Cosas espantosas, ¿cierto? Pero es cierto que ya muchos países ya lo han aprobado, ¿ya? Entonces vivimos en una degradación. Lo que anunciamos el Evangelio, lo que el Evangelio predica, lo que el Evangelio dice, es la verdad. Es la verdad. Entonces quiero hablar en esta mañana con el fin acerca de lo que es la parábola del sembrador. Y vamos a utilizar bien, porque necesitamos hacer algunas aclaraciones aquí para que podamos entender la parábola. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué tú hablas por parábola a la gente? Y él dijo, para que viendo vean y no entiendan, para que oyendo oigan y no se aperciban, porque a ellos no les he dado el misterio del reino, pero a vosotros sí. Entonces ese misterio del reino de Dios para nosotros está muy claro y debe estar muy claro en la mente nuestra. Pero sí llama la atención que cada uno de nosotros, como miembro de la iglesia del Señor, y que hemos recibido la responsabilidad de anunciar la palabra del Señor, tenemos que entrar en esa conectación, en esa sabiduría, pidiéndole a Dios que nos llene de esa capacidad de poder entenderle, poder asimilar la palabra gloriosa del Señor, que a veces no la entendemos, o sucede como el Señor dijo, que viendo vean pero no se aperciban.
Eso precisamente como en los hogares, los padres de familia, parece que están viendo pero no se aperciben que su niño se va levantando y usted le va levantando con ese pantaloncito justo que las piernas, la batata de las piernas se le ve acá bien ceñida y usted parece que si eso no fuera, y ese no es un vestido honesto. No se está hablando de ese vestido que se usaban los viejos de antes, de 30 y de más de bota. Es decir, que la bota arropaba la punta del zapato en ese tiempo. No se está hablando de eso tampoco, que usted vista así. Pero que sí más o menos vista un vestido que no se le vea la batata de la pierna, que no se le pegue la batata de la pierna. Ya, un vestido que usted se siente y se sentó, se lo puso y no tiene ni dificultad. Hoy tienen que acostarse para quitárselo o para ponérselo. O necesitar una bolsa y si no consiguen bolsa van a tener que dormir con el pantalón puesto porque no pueden quitárselo. Entonces, son cosas, hermanos, que nosotros mismos podemos mirar lo que es un vestido honesto, ¿ya? Y no queremos que los jóvenes vistan, no, así, no, pero que vistan más o menos un pantaloncito que, ¿cierto? Yo veo dos niños aquí muy bonitos. Parece que es el niño acá de la hermana, ¿cómo se llama aquí? El hermano de David. Viene con una corbatica y un pantaloncito bonitico, y otro niño que parece que es el hijo de la hermana Ana Cueva, también otro viene con un pantaloncito holgadito, bien bonito, se ven tan lindos, ya uno lo observa tan lindo, ¿cierto? Pero eso es cuando lo miramos, ¿cierto? Pero cuando vemos y no percibimos, es como dice, es como si fuéramos ciegos, ya, aunque viendo no vemos, ya. Entonces, pero para nosotros es la parábola, para que la entendamos, sepamos precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Y número uno, el Señor está tratando de que nosotros, la gente, sea sabia en la comprensión, porque si usted no utiliza la comprensión aquí, usted puede salir. Hay algunos aparte en la Biblia, algunos comentarios. Yo estaba leyendo con respecto a esa parábola, donde habla precisamente de la levadura. Algunos estudiosos han dicho que la levadura es el evangelio que llegó y leudó a todo. Parece como si eso fuera cierto, pero eso no es así, porque la levadura nunca ha sido tipo de lo bueno. La levadura ha sido tipo de fermentación, tipo de hipocresía, tipo de engaño, es lo que es la levadura. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, le está hablando de la hipocresía de ellos. Entonces no podemos decir eso, que el evangelio es esa levadura porque leudó, entró y leudó. No, como también otros comentaristas han hecho, y es posible que lo hayamos ahí, que el Señor era el tesoro escondido en el campo y nosotros los pecadores lo encontramos. Parece como si sonara razonable eso, ¿cierto? Que el evangelio sea, bueno, en algunos sentidos el evangelio es un tesoro. Cristo es un tesoro, usted lo aprecia tanto, como mejor dicho, tiene más valor. Pero esa interpretación que se le da ahí no es bíblica, no tiene asidero, no tiene fundamento en la Biblia. ¿Sabe por qué? El campo es el mundo y Cristo no está escondido en el mundo. Ya. Ahora el pecador vino y compró el campo. El Señor no está a la venta de nadie. Y no hay dinero para comprar a Cristo. ¿Viste? Por eso no tiene fundamento. A pensar, a desarrollar, usted va a encontrar que no tiene fundamento. El campo es el mundo. El tesoro fue Israel. Israel era el que estaba ahí en el mundo. ¿Quién lo encontró? Lo encontró Jesús. ¿Quién compró ese campo? Lo compró fue Él. Dice que somos comprados a precio de sangre.
Ese es el verdadero sentido de las cosas. Por eso tenemos que centrarnos bien para enseñar lo que es la verdad. Entonces, aquí, ser sabio, dice el Señor, ser sabio en cuanto, fíjense ustedes, ¿dónde sembramos? Una persona que no se sienta primero para darse cuenta dónde va a sembrar, no es sabio. Porque si usted encuentra a alguien colocando unos granitos sobre una roca, usted va a decir, wow, ese hombre está loco. ¿Qué le va a producir ese grano ahí sobre una peña? No le va a producir nada, ¿cierto? Entonces, el sembrador es aquella persona que trata de darse cuenta cómo siembra la semilla, qué clase de semilla está sembrando, qué clase de semilla sembramos nosotros, qué clase de semilla sembró el Señor, ¿ya? Porque no solamente esta parábola se está refiriendo a Él como sembrador, no, se está refiriendo al que siembra. Tanto se está refiriendo a Él como se está refiriendo a nosotros también, los que sembramos la palabra. ¿Qué es lo que sembramos? ¿Qué es lo que tratamos de despertar en la gente? Ya, cuando usted enseña la palabra, le está enseñando a alguien, ¿qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted quiere con ella o con él? ¿Ya? Queremos desarrollar la palabra y tratar que esta palabra, esta semilla de fe, entre en el corazón de esa persona a través de la palabra que está escuchando. Entonces tenemos que saber en qué tierra estamos colocando esa semilla de fe para que se desarrolle. De modo que cuando le preguntaron al Señor acerca de la semilla, Él le habló del grano de mostaza. Dice, si ustedes tienen fe, cuando le preguntaron, Señor, aumentanos la fe. El Señor no le dijo, bueno, van a recibir un catabrao, un sacao de fe. Él dijo, no. Él dijo es que si tuviere fe como un granito de mostaza. El grano de mostaza es el grano más menudo de la hortaliza, ya más pequeñito. Pero cuando se sembró, fíjense ustedes que hay que sembrarlo, porque si no se siembra, no se desarrolla un árbol. Se siembra y de ahí de lo que se siembra se desarrolla ese árbol y crece y se hace tan grande, tan frondoso, que las aves anidan allí y las bestias bajo de su sombra. Queriendo decir que cuando esa fe se desarrolla en la vida, en el corazón de alguien, ¿cierto? La gente, vamos a donde el hermano Fernando, que ese hombre tiene fe. Vamos, llevan los enfermos allá y él oró y se sanó el enfermo, porque hay gente así, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que la gente viene, las aves, las bestias, viene toda clase para cobijarse debajo de esa sombra que produjo el grano de mostaza. Ahora hablemos de nuestra fe, esa fe que se hizo grande, se hizo un árbol frondoso donde la gente viene. Y es lo que el Señor quiere, que la iglesia, a lo menos, la fe sea multiplicada a través de la palabra del Señor, de oír. Por eso hay que oír a los amigos, tienen que oír la palabra. Luego de oír la palabra tienen que creerla. Luego de creerla tienen que recibirla en el corazón para que esa palabra pueda hacer el trabajo que ella quiere hacer en la mente de la gente. Demos gloria a Dios, hermanos. Demos alabanzas al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios cuando una persona llega, se ubicó para decir? Por eso es que la Biblia dice, no echéis las perlas a los puercos para que ellas la pisoteen. Quiere decir que no a todo el mundo. Usted se cansará de hablarle a una persona y bueno, hermano, es que yo tengo años. No se canse más con ella. No, trate de buscar otra tierra donde pueda producir esa palabra que está sembrando. Ya,
Es decir, que está tratando de sembrar a donde hay un pedregal, que ahí no le va a dar. Ya está tratando de sembrar entre espinos, que también van a crecer los espinos y van a ahogar esa palabra que usted ha sembrado ahí. Entonces hay que saber sembrar. ¿Qué semilla sembramos? ¿Qué es lo que usted está tratando de transmitirle a la gente? Nosotros no estamos tratando de transmitirle a la gente aquí prosperidad. No, si usted se entrega, usted va a tener un carro. Si usted se entrega, va a tener una casa como uno lo escucha por la televisión. Traiga su paquete aquí, traiga su sobre, y sobre de 100, de 200, traiga lo que usted va a tener. Mañana va a tener un negocio. ¿Qué le está transmitiendo esa gente a los oyentes? Nada. Ahora nosotros tenemos que saber lo que el Señor vino a transmitir. ¿Ya? Él vino a transmitir salvación. Él vino a transmitir salvación. El mundo estaba perdido. Vino a la casa de Israel. Vino a transmitirle, a despertarle esa fe, a recordarle esa fe que ellos estuvieron antes. Ya, eso fue lo que vino Él. A través de la palabra alimentar la fe de ellos. Entonces eso es lo que tratamos aquí, hermanos y amigos, es tratar de alimentarle a usted la fe que lo lleva a ser salvo. Y luego, si Dios quiere prosperarlo, porque aquí hay hermanos que Dios ha prosperado. En la iglesia hay hermanos que tienen fábrica, son prosperados, Dios los ha prosperado, porque Dios prospera también, eso es verdad. Pero por encima de todo eso, hermano, por encima, amigo querido, en esta mañana, por encima de ello está la salvación de tu alma. La salvación de tu vida está por encima de ello. Gloria a Dios. Bueno, y me alegra en esta mañana ver aquí, parece que es la mamá de hermano Fernando, ¿cierto? Qué bueno. Me alegra, es un placer tenerlos acá ustedes. Sí. Fernando, eso está bien, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Eso fue lo que Dios le dijo al demoniado gadareno cuando él lo sanó. Señor, yo quiero irme contigo. Dijo, no te vengas conmigo. Regresa a tu casa y a los tuyos. Y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Él le ha contado a ellos lo que... Sí, cierto. Entonces, si Él ha contado lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es lo que hay que hacer. Mire cómo era yo antes, pero ahora Dios me ha transformado. Hemos tenido un encuentro con el Señor. Lo bonito es haber tenido ese encuentro especial con el Señor y regresar con esa convicción que somos diferentes. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué hace Dios cuando sembramos la semilla de fe, cuando sembramos la palabra en buena tierra? ¿Qué hace Dios? Bueno, sería una pregunta para que ustedes la contestaran. ¿Qué hace Dios? A ver, voy a esperar que alguien me conteste. ¿Ah? Bueno, la hace germinar, eso quiere decir que la hace nacer. Pero eso no es solo lo que Dios hace, porque lo que dice ahí es que la multiplica. Lo que hace es que la multiplica al 60, al 30, 60 y al 100 por 1. Fíjense ustedes, la multiplica. Esa semilla que se siembra en tierra buena, Dios la multiplica. Entonces necesitamos preparar. Por eso Isaías, los profetas, el Señor le hablaba a Israel: no sembré en tierra sin arar. Hay que arar la tierra, hay que aporcar la tierra para que esa semilla pueda dar buen resultado. Ya. Entonces lo mismo es, hermano, nosotros tenemos que preparar la tierra, usted tiene que preparar a la gente. Ya. De acuerdo de la preparación que usted haga en su evangelismo,
en su predicación de acuerdo esa preparación del corazón de la persona, de la mente de la persona, así hará Dios, obrará Dios en el corazón de ellos, prosperará porque usted como sembrador está preparando buena tierra. Y Él nos ha mandado eso, por eso ser sabio es eso, saber dónde vamos a sembrar y qué también vamos a sembrar, porque a veces no sembramos lo que tenemos que sembrar, sembramos es otra cosa, ya, no sembramos lo que tenemos que sembrar, que es la palabra, esa palabra de fe, y cuando hablamos de esa palabra de fe, hablamos de muchas cosas. Entonces, el Señor multiplica lo sembrado en buena tierra, esa semilla de fe. Él comienza a multiplicarla, ya. Es decir, que comienza a producir milagros, comienza a producir señales, comienza a producir sanidades. Es decir, que Dios comienza a multiplicar y a hacer muchas cosas. Entonces, nosotros somos... ¿Qué somos nosotros? El Señor le está diciendo ahora a ustedes, a los discípulos, a los apóstoles, el Señor le está diciendo, ustedes son responsables. Nosotros somos responsables, no solo de sembrar la semilla de nuestra fe por medio de hechos reales. Es decir, nosotros somos responsables. Si dio prosperidad o no dio prosperidad, porque esto hay que sembrarlo con hechos reales. No podemos ser austeros, no podemos ser hipócritas en cuanto transmitimos el mensaje. Ese mensaje que transmitimos tiene que ir de acuerdo a la vida que yo vivo, para que la gente vea que lo que yo estoy diciendo es una realidad, es una verdad, es una realidad en la vida nuestra. Porque si yo le digo a usted, amigo, usted tiene Dios, es poderoso para transformarlo, para cambiarlo. Es como en una ocasión llegó un señor con un poco matica de sábila, y entró a la casa, me dijo, vea, le traigo la buena suerte, para que, mire, esta mata de sábila, usted la compra, eso le trae buena suerte. Yo me quedé mirándole y le dije, qué lástima, amigo. Aquí tenemos la buena suerte que se llama Jesús. Esta buena suerte la necesita usted. Y lo que usted está diciendo contradice lo que usted es. Me está hablando de buena suerte y mire cómo viene usted vestido, mal vestido, así todo harapiento, todo feo, todo sucio. ¿Y cómo que usted me está transmitiendo una buena suerte donde usted no la tiene? Entonces, sí se da cuenta que tiene que ver lo que yo estoy hablando con lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? Porque si yo le digo a usted, amigo, Jesucristo transforma, es porque Él me ha transformado a mí, me ha cambiado. Demos gloria a Dios, hermanos. Alabanza sea el Señor Jesús. Entonces sí tiene que ver con los hechos reales de cómo dárselo al Señor, poderle demostrar a la gente, sí Señor, hay un cambio radical. De modo que la gente se asombraban con Pedro. Pedro era una gente del vulgo, ya, pescador, imagínense ustedes, pescador, gente del vulgo. Pero el Señor lo llamó y le dijo, Pedro, ven y yo te voy a cambiar de arte. Tendrás el mismo nombre, pero el oficio es diferente. Antes pescadores de peces, ahora vas a ser pescadores de hombres, de almas. Y entonces el Señor lo transforma de modo que cuando escucharon a Pedro en el día de Pentecostés, la gente se preguntaba y se decía, ese es Pedro, ese es Pedro. Entonces decía, no, hombre, ¿cómo es Pedro? ¿Tú sabes quién era Pedro? Un hombre chavetao. Pero dice, no, ese es, míralo bien que ese es.
Ya, Dios lo había transformado. Ya, y la misma gente comenzó a darse cuenta, no, señor, ese es, pero míralo cómo está, míralo cómo habla diferente, habla distinto. Y entonces cuando la gente está confundida de corazón, él se pone en pie y le dice, cuando le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro se puso en pie y dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en la vida, queriendo decir, y seréis transformados. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, sembrar esa palabra en los corazones con hecho. Sino que también somos responsables. ¿De qué somos responsables? Somos responsables de seleccionar la que, el terreno y hasta la semilla, ¿cierto? Fíjense ustedes, por eso nos manda a ser sabio, porque usted tiene que saber seleccionar el terreno donde va a sembrar y también seleccionar la semilla. Antes mi papá era agricultor, nosotros éramos agricultores y la semilla era seleccionada. Ya, le quitaba uno, si era el maíz, le quitaba uno la primera capa de adelante y luego la capa de atrás también, solamente casi el centro. Era una semilla muy especial y por eso las cosechas se daban también especial, ya, porque se seleccionaba la semilla, ya. Entonces, cuando hay esa, ¿qué significa eso en la gente? Te tiene que saber qué terreno va usted a utilizar, qué clase de persona. Si es una persona religiosa, es una persona sectarista, es una persona, vamos a decirlo así, bueno, no católico, sino romano, porque todos somos católicos. Oh, la gente se engreída cuando dice, yo soy católico y apostólico y romano. ¿Cuál romano? No conocen a Roma. ¿Ya? Y no saben ni qué es la palabra católico. La palabra católico es una palabra popular, como decir, soy colombiano. El pecado es católico. Fíjense usted, el pecado es católico. ¿Por qué es católico el pecado? Porque es universal. Es universal el pecado. Entonces el pecado es católico. Y la gente, sin embargo, se llena la boca de decir, soy católico y apostólico y romano. Le meten ahí a Roma donde no conocen a Roma. No, nosotros somos personas populares. Ya, somos colombianos. Entonces no hemos dejado de ser católicos. Ahora es cuando somos católicos. Fíjense ustedes lo que es sencillamente esa palabra católica. La gente trata como hacer un análisis en esa palabra católica. Ustedes han escuchado, de pronto ustedes lo han escuchado, hablar de gente que están hablando, no, esa persona es malita, hizo esto, hizo lo otro. Entonces dice el otro, ese hombre no es católico. Queriendo decir que la palabra católica es una palabra popular, una palabra honesta. Sí, ese sí es católico. Pero ese que hizo esto y lo otro, ese no es católico. Ya. ¿Cómo decir acá cuando miran a un creyente por ahí, ya que no es creyente, sino de pronto asistente, y está haciendo lo que ese hombre no es cristiano? Y la verdad no es cristiano, porque un cristiano no hace lo que posiblemente le están viendo que se esté haciendo, porque un cristiano no hace eso. Nosotros los cristianos somos diferentes. Somos diferentes, Dios nos ha transformado. Entonces tenemos que saber qué terreno, precisamente preparar el terreno, seleccionar el terreno para la siembra. Para la siembra. La calidad de terreno es lo que determina la magnitud de la cosecha. Sembró en pedregales, no cogió nada. Sembró en buena tierra, cosechó. Y a veces la tierra hay que ayudarla. Hoy hay que ayudarla. Ya. Hay que abonarla. Hay muchos abonos. Se abona para que... Porque no es lo mismo usted sembrar en una tierra que ya han sembrado varias cosechas,
la primera le dio buena, la otra medio buena, pero las otras ya más raquíticas, y usted siguió en eso. Parece que no tiene como sabiduría en decir, esta planta necesita abono, hay que abonarla para que pueda dar el resultado. Así es con la gente. Cuando nosotros estamos hablando, miramos, comenzamos a analizar qué es lo que hace falta para que esa palabra que yo estoy sembrando en el corazón de ella produzca, dé buen resultado. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Hay que orar por esa persona. Si hay que ayunar por esa persona, si hay que vigilar por esa persona, hágalo, porque usted está preparando esa tierra, porque usted quiere que esa semilla de fe, usted quiere que esa semilla de la palabra de Dios produzca en la vida de ella. Usted tiene que preparar el terreno. Es lo que el Señor está diciendo aquí en esta parábola. Demos gloria a Dios, hermano. Entonces, la magnitud de la cosecha depende, ya. El crecimiento de la obra depende cómo estamos trabajando, cómo estamos sembrando la palabra. Ya. Y a veces campaña por aquí, campaña por acá, pero no hay resultado. Hay que tratar de buscar precisamente cómo trabajar a los corazones para que la palabra del Señor logre germinar en ello. Entonces Jesús nos muestra claramente cómo debemos ofrecer nuestro testimonio, cómo debe de ser nuestro testimonio en la gente, para que Dios y la palabra que usted anuncie sea glorificada en la vida, en la mente de los demás, a través de nuestra vida, de ese comportamiento, de ese buen testimonio que debemos de dar. Entonces el Señor dijo, mire, segundo, debemos de buscar los lugares donde el Espíritu Santo está obrando. Es decir, que tenemos que tratar de buscar a aquella gente que son tocadas por el Espíritu. Hay gente que son tocadas por el Espíritu en los cultos. Hay personas que lloran. Yo he visto gente llorando en un culto, en una escuela dominical. Gente tocada por el Espíritu. Pero ¿qué hacemos? No hacemos nada con ella. No hacemos el trabajo. Ya el Espíritu Santo está mostrando la persona, la tierra donde podemos seguir sembrando en ella, para que ella produzca verdaderamente lo que la palabra quiere producir en la vida de la gente. Lo que esa palabra ha producido en la vida nuestra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, localicemos lugares que hayan precisamente cobrado vida con la palabra de Dios y que vean resultados espirituales en ello, donde milagros. Hermanos, nosotros necesitamos bastante ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que se produzca en la vida nuestra, en el seno de la congregación, en el seno de las personas, esa realidad, porque tenemos que vivir una realidad. No podemos vivir un mundo irreal, no. El mundo real es el mundo en que vivimos, donde nos enfermamos, donde morimos, donde lloramos. Pero ese es el mundo real, y en ese mundo real encontramos a alguien en la vida nuestra sanando a los enfermos, porque el Señor sabe que vivimos en un mundo irreal donde nos enfermamos. Entonces Jesús dice en la Biblia que sanaba toda clase de enfermedad a donde llegaba. Entonces, hermanos, necesitamos que Dios sobre poderosamente en la vida nuestra, con milagros, con prodigios, con sanidades, así como Él lo ha hecho.
y lo seguirá haciendo en la vida de los demás. Pero el evangelio es ese, hermanos, sembrar la palabra del Señor Jesús. Yo creo que somos conscientes de esto, que tenemos un Dios grande a través de la historia. Por eso Jesús vino y comenzó a hacer milagros. Por eso usted tiene que decir, amigo querido, Jesús es bueno. Y la verdad, cuando yo digo Jesús es bueno, porque Él ha sido bueno conmigo. Cuando yo digo es verdad que Él sana, porque Él me ha sanado. Cuando yo digo es verdad que Jesús salva, porque Él me ha salvado. Cuando yo digo es verdad que Jesús transforma, es porque Él me ha transformado, ha cambiado mi vida. Bendito sea el Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, hermanos, donde la palabra del Señor Jesús, señales y maravillas confirman la predicación de la Escritura, entonces planta allí su semilla de fe. Estamos tratando de plantar, de sembrar esa semilla de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso es interesante. Seguimos orando por los amigos que nos visitan los domingos, por los amigos que nos visitan en la noche de los cultos. Seguimos orando para ellos, para que ese oír de la palabra produzca en el corazón de ellos convicción de Dios. Sean convencidos y convertidos al Señor Jesús. Por eso, fíjense ustedes que esta ilustración que hace, que marca un nuevo comienzo. Jesús marcó en el pueblo de Israel un nuevo comienzo con estas parábolas para enseñar a la gente, para transmitirle a la gente. Y entonces ese nuevo comienzo de trabajar, cómo se debe trabajar en la viña de Dios. Cuando hablamos de la viña de Dios, estamos hablando de Israel. Cuando usted escuche eso, que el Señor habla trabajar en la viña del Señor, está tratando de trabajar. Israel era esa viña. En el capítulo 5, el verso del 1 al 7, miren ustedes que es una cosa salir a sembrar la semilla de la palabra en un campo que es el mundo, y la otra cosa es, hay dos cosas aquí muy interesantes que tenemos que hacerlo. Entonces habla de los hijos del reino. Ahí es donde está de pronto la equivocación. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos la semilla. Esa semilla es la que produce ser hijo del reino. Hoy somos hijos del reino. Israel eran los hijos del reino. Ellos son sembrados en buena tierra, esparcidos. Fueron esparcidos. ¿Y quién allá en el campo? En el campo del mundo. Es decir, que aquí hay dos frases. Quiero terminarle aquí con estas dos frases. Hay lo que hablamos, el campo, el mundo, del mundo. Y el mundo aquí es tanto geográfico como étnico. Dos cosas. Por eso es que hay que entenderlo. Ya el mundo geográfico y el étnico, es decir, el mundo tierra, de lo que está hablando el Señor, caer la semilla en una buena tierra, en un buen corazón. Ese corazón fue apodado, la palabra llegó, comenzó a hacer el trabajo,
Ya, eso no quiere decir, cuando hablamos de buena tierra, no quiere decir que la persona tiene que ser el más humilde del barrio, que nunca haya fumado, que nunca haya peleado. No, no, no. Quiere decir que esa tierra está ahí, pero que alguien llegó y comenzó a porcarla, comenzó ya a hacer surco en ella, comenzó hasta sacar esa capa endurecida que está ahí, porque el corazón del hombre a través del pecado está endurecido, se ha endurecido. Pero para eso es eso, menear esa tierra, sacarla. Antes se hacían con asadón, todavía cultivan el asadón en las tierras, sí. Entonces, miren ustedes, ¿con qué fin se hace eso? Con el fin de sacar esa tierra endurecida, con el fin de que llegue el agua y el agua ablanda esa capa endurecida que está ahí y entra donde está allá aquella semilla, los rayos del sol. Fíjense ustedes que dos cosas, lluvia y sol, hace germinar la semilla. Esa semilla que usted sembró allá adentro, la tapó, quedó allá enterrada, pero luego viene la lluvia, cae y ablanda, y luego vienen los rayos del sol y penetra, alcanza a penetrar, porque ablandó esa tierra y alcanzó a penetrar ahí hasta donde está la semilla, y de ahí germina esa semilla cuando sale a flote. Dos cosas, lluvia y sol. ¿Ya? Entonces aquí eso es lo que hace Cristo, ablandar esa palabra, ese corazón donde ya esa semilla está. Yo estoy seguro que esa semilla está en el corazón de ustedes, ya esa semilla está ahí. Esa semilla es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Ese sol de justicia que se llama Cristo, que a través de su rayo poderoso en esta mañana pueda penetrar en cada corazón y hacer la obra que Él sabe hacer para que pueda germinar esa semilla que Dios quiere que germine en esta mañana. Gloria a Dios. Y cuando hablamos del mundo énico, estamos hablando precisamente del mundo hombre. Tierra, nosotros hablamos de tierra, Cristo está hablando de eso, está hablando de nosotros, los humanos. Cómo se siembra aquí en los seres humanos, tal como el ejemplo, como se hace allá en la tierra, se hace aquí en el corazón. Para eso somos reunidos en esta mañana, para que esa palabra poderosa de Dios comience a labrar nuestra vida, comience a mover, para que el sol de justicia, esta palabra y la lluvia que son las bendiciones del Señor a través del Espíritu Santo, comience, hermano, esa palabra a germinar en la vida nuestra. Voy a invitarles a estar en pie, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a confiar en el Señor que esa palabra poderosa en esta mañana, esa palabra de fe, pueda seguir germinando en los corazones en esta mañana. Y no solo en los corazones de los amigos, sino en los corazones de cada uno de nosotros. Dispuesto, hermano, a trabajar, a servirle al Señor con gratitud, reconociéndole que Él es soberano, Él es santo. En esta oración que vamos a hacerlo por los amigos, vamos a orar por el hermano Clemente, ya él sigue mejoría, hermanos. Yo escuchaba al hermano Molina también anoche, las noticias de él, también vamos a orar por ello. De modo que si los amigos traen alguna petición, alguna necesidad en esta mañana, bueno, si quiere levantar la mano, pero levántela en señal que usted demanda a Dios en esta mañana, demanda delante de Dios su necesidad. De modo que, hermano, levantemos la mano. Y yo estoy seguro que Dios, el Dios nuestro, el Dios del cielo, de arriba y de acá en la tierra, es poderoso para suplir la necesidad que hay en cada corazón en esta mañana de hoy. Oh Dios, porque Él lo ha prometido estar en medio nuestro. Él lo ha prometido moverse en medio nuestro. Él ha prometido moverse a través del Espíritu Santo en la vida nuestra, porque Él está aquí en esta mañana y se hace sentir a través del poder de su Espíritu Santo en la vida nuestra. De modo que no hay reserva en esta mañana para las enfermedades
enfermedades, para los problemas. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de sanar en esta mañana. Dios es capaz de bendecir en esta mañana. Dios es capaz de dar el Espíritu Santo en esta mañana. Señor Jesús,